Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esto es Aire de Campo. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana y también podés seguirnos en todas las redes sociales de la TV Pública y @lapasteleraagro. Como siempre, gracias por estar ahí. Vamos a presentar al equipo. ¿Cómo le va, David Miazo? Buen día. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Un gusto estar acá charlando con ustedes. ¿Qué tal ha sido esta semana para usted? Movidita, por ¿no? suerte. Bueno, acá hubo movimiento acá en Buenos Aires y yo también estuve en Río Cuarto en la Expo de Otoño dando una charla de ganadería. Lo señala y aprovecho y lo voy a saludar al señor Aprile. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo está, Joaquín? David. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Su semana movida también o no? Muy bien, sí. Dando una vuelta por Maizar, que fue uno de los eventos quizá más importantes de la semana. Nos cruzamos ahí. Siempre es grato para mí cruzarlo. Sí, para mí también. Pero charlamos poquito, che. Poquito, fue como un touch. Un touch, así. Ole y chau. Sí, ole y chau. Sí, porque por horarios tenemos actividades distintas usted durante todo el día. Usted es un hombre muy comprometido. Ambos somos hombres muy comprometidos, entonces... Dejémoslo ahí entonces. Cada uno por su ¿La familia bien? Sí, muy bien, muchas gracias, muy bien. Muy bien y con muchas cosas para contar en el programa de hoy, tal como trae David a la mesa. Entre la economía y la agroindustria es realmente potente, ¿no? Y picante la información que se forma en una semana, lo que pasa, bueno, no solo Maizar y toda la presencia de la cadena maicera, sino también vamos a charlar con Marcelo Torres, presidente de APRESID, se viene a APRESID, la semana que viene es Agroactiva, donde se nuclea todo el movimiento, sobre todo fierrero, del campo argentino. Pero vendeme el primer tema, David. Bueno, el primer tema tiene justamente que ver con el maíz, porque el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz dijo justamente en Maizar que había 500 millones de dólares en inversiones proyectadas en la industria del bioetanol, sí es que se eleva el corte con bioetanol al 15%, así que después lo vamos a desarrollar, vamos a mostrar cómo estamos hoy, cómo está Brasil, cómo está Estados Unidos, para dejar un pantallazo del tema. Voy a arrancar dándole un mate, porque el señor Gonzalo Bravo me dice que tenemos el mate de utilería, así que para el señor Bravo de la familia de GDM, ya ahí le mostramos que no es de utilería. Muchas gracias. Bueno, nos metemos en el primer tema. Estoy peleador hoy, ¿no? Estás peleador, pero bien. Bien. Me gusta que estén muy atentos nuestros amigos. Sí, por supuesto. Televidentes y del sector. Me gusta. Así es. ¿Con qué arrancamos? Bueno, hablando del maíz, justamente, te digo que se habló de todo en el Congreso de Maizar, tendríamos que tener un programa especial para decir y contar todo lo que se habla ahí. Yo te voy a mencionar dos cosas. Cuando hablamos de oportunidades, siempre se habla de oportunidades y desafíos para el maíz en la Argentina. Te voy a mencionar una cosa de cada una para no ir en las generalidades y sí ir bien al hueso. Sí. El desafío, el gran desafío que tiene, obviamente que hubo planteos por tema de derechos de exportación. Te diría que eso lo vas a ver de ahora en adelante en cualquier congreso al que vayas del sector agropecuario. El planteo por los derechos de exportación siempre va a existir, pero quizá en el caso del maíz existe y lo han planteado de una manera muy inteligente, porque está claro que con los derechos de exportación los números se complican, la rentabilidad se hace más chica y esto lo conocemos, lo sabemos. El punto acá ¿cuál es? Que en un contexto global en el que va a haber mucha producción de maíz, los precios bajan y probablemente se le complique mucho más a los que les cueste ser eficientes o a los que no conviertan el grano y no le agreguen valor en origen. Entonces ahí me puse a pensar, bueno, ¿qué hace Brasil, por ejemplo, que es el principal exportador de carne vacuna, principal exportador de pollo del mundo? Bueno, básicamente lo que hace... Segundo productor de maíz, para mí en una década va a ser el primer productor de maíz del mundo. Pero ¿qué hace Brasil con ese maíz? No hace lo que hace Argentina en gran medida, que es venderlo como grano, sino que lo transforma en carne. Bueno, ahí, animal. Esa es la cuenta pendiente ahí también del tema, y arañamos un poquito el tema de las oportunidades, pero los derechos de exportación están planteados y lo que se pide es, y esto es muy interesante, Joaquín, porque se comprende precisamente cuál es el camino que está tomando el gobierno. Todos sabemos que hay una avanzada para tratar de lograr el equilibrio fiscal y que a partir del gobierno tiene muy en claro que va a avanzar en reducción de derechos de exportación. Más allá de lo que pasa ahora, que es una cuestión meramente temporal, ¿no? Este movimiento de las retenciones del que hemos hablado ya muchas veces en el programa. Pero acá hay un tema, que lo que piden los productores es, no nos quedemos en el medio, porque reconocen, y esto me pareció bárbaro, reconocen muchísimo todo lo que se hizo en cuanto a la eliminación de la brecha y la estabilidad macroeconómica y tener un tipo de cambio, bueno, mucho más consolidado, porque hace un año o dos, mejor dicho, en Maizar, que todos los años lo veamos para esta época del año, la situación era completamente distinta. ¿Qué dicen los productores? Está buenísimo, no nos quedemos en el medio del río es este punto en el que están ahora, justamente. Con esta solución
de haber resuelto el tema del tipo de cambio, pero no haber podido resolver todavía el tema de las retenciones. En países como Brasil se rompió con una inercia de problema con el tema de los costos y la producción y el desarrollo, convirtiendo el grano en algo, agregando valor desde el grano en adelante. Tal cual. ¿No? En biocombustibles, en este caso etanol, en pollo, en cerdo, en carne de vaca. Totalmente. Y en Argentina me parece que estamos más obligados aún por el tema del flete. Entonces, ¿qué hace el maicero que está a 1000 kilómetros del puerto? Sí. Es imposible, hoy los fletes realmente... O no tan lejos. O no tan lejos. Y justamente tenía para devolvértelo. Sí. Que justamente dije, estuve en Río Cuarto, que está Sí. a 400 kilómetros 400. del puerto de Rosario, que tampoco es tanto si miramos la geografía argentina. Sí. Y de cada 4 camiones que yo mando de maíz al puerto, 1 es lo que se lleva el costo del flete. O, dicho de otra manera, Increíble. el costo del flete se lleva el 25% del maíz que transporta cada camión. Increíble. No, por eso el recuarto ¿Por qué nos cuesta tanto, se Dani? vio obligado, bueno, se vieron obligados. Nosotros muchas veces mejoramos si somos eficientes porque nos llega el agua al cuello. Sí. Porque, ¿por qué la zona de recuarto se vio obligada a avanzar en la producción de bioetanol y de biocombustibles? Bueno, básicamente porque era mejor negocio hacer eso que mandar los camiones a los puertos con retenciones. Y el otro punto acá, y agrego un datito, el Mato Grosso cambió este esquema y el Mato Grosso está a 2.500 kilómetros de los puertos. Tremendo. Si Mega ellos lo Argentina. pudieron hacer, Sí, sin duda. nosotros con menos distancia tendríamos que poder, ¿no? Llamado de atención. Y esa es una gran oportunidad. Y la última, para cerrar este tema, la otra oportunidad está en la Patagonia, pero también tenemos que empezar a desarrollar otro tipo de infraestructuras, como por ejemplo la del riego. En la Patagonia se puede producir un maíz igual que el de las mejores zonas productivas de los Estados Unidos, que el cinturón maicero. Ahora, ¿qué necesitas? Bueno, que te den la manera de ser productivo, de ser eficiente, de tener crédito para poder invertir en riego, porque lo que falta en la Patagonia son lluvias. Pero tenés ríos, pero tenés un montón de infraestructura que vos podés desarrollar para poder lograr sistemas de riego eficientes. Si lo lográs, podés superar incluso los rendimientos promedio del maíz de la Argentina, que están ubicados en más o menos 8.000 kilos. Bueno, en la Patagonia podés llegar a los 20.000 con riego. 20.000 kilos, un maíz de 20.000 kilos con riego. Anotamos el tema de riego a la producción, le digo porque es un tema que nosotros tenemos que abordar. Realmente Argentina tiene muchísimas oportunidades, ¿no? Pero en el riego tiene un tema a desarrollar, al alcance, se hace en otros países. Y lo que se le cuestionaba al riego en otros momentos, esto del uso de las napas y el agua y las reservas, se ha comprobado. A mí particularmente me tocó por trabajo estar al norte de Estados Unidos visitando una ciudad que hace 30 años que usa riego en el 100% de sus hectáreas y todos los años estudiaban todo lo que tiene que ver con el reservorio de agua y creció, ¿no? Entonces, me parece que el mito o esa cuestión de no se puede usar o no se debería usar el agua para riego, bueno, está totalmente, a esta altura de la vida, está totalmente afuera. Nos lo habremos tomado con mucha seriedad porque acá no avanzamos nunca con el riego y menos del 6% de la superficie de la Argentina tiene riego. Así en una superficie que no se puede agrandar tanto, que tenemos que buscar producir mejor en la misma superficie. Y el punto, además, para terminar, es incrementar, como digo siempre, el rendimiento por hectárea, porque la Argentina, a diferencia de Brasil quizá, que tiene todavía algunas zonas para extenderse, la Argentina las tiene, pero no tantas hectáreas, tantas millones de hectáreas. Tenés que mejorar la productividad por hectárea. Ese es otro tema también pendiente que tenemos ahí para resolver. El maíz puede hacerlo. Me gusta porque April dice, tenés que mejorar la productividad por hectárea, y lo dice suavecito. Siempre lo repito. Vendeme el segundo tema. Bueno, y adelanto, después lo vamos a conversar más tranquilos. Es un buen dato que difundió el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, el OCLA, donde muestra repunte del consumo de productos lácteos. Todavía no en los niveles que se habían visto en 2023, pero sí repunte de 2 dígitos, estamos hablando de crecimientos del 14, del 20% en distintos segmentos de consumo. Así que buen dato por ese lado y cuando vayamos a la pantalla a charlar de estos temas, aprovechamos y mostramos también de carne, ventas en supermercados. Aprovechemos a hablar de la industria láctea que está por primera vez de manera estable, aunque ellos no se la crean porque han sufrido tanto, en una situación realmente buena. Muy buena, ¿no? Y también la ganadería. Lo hablábamos esta semana, que pasó la semana Angus, también ver valores en dólares de la ganadería, viste, que realmente no existían. Una vaca, $1.000, ¿no? Una vaca, no te digo que nueva, pero casi nueva, en buen estado, de pedri. Digo, la ganadería y en ese brazo la industria láctea está pasando por un gran momento. No se la creen todavía, pero está. Es que hay industrias que no están tan bien,
producto de los malos manejos anteriores. Sí. El emblema acá es Sancor, con todos los problemas que ha tenido con el kirchnerismo y con el sindicato, pero tenés otras como Lácteos Verónica, que también está pasando una situación súper compleja. Digo, indudablemente el tema industrial en el sector lácteo todavía tiene algún tipo de asterisco de llamado de atención, porque hay industrias a las que les tendría que ir bárbaro. Impresionante. Y con este buen momento incluso, o por lo menos salir del pozo en el que se han encontrado. Y todavía tenés industrias que Sancor era un monstruo, Sancor es una empresa, es una marca país casi para nosotros, es un emblema como marca. Y sin embargo, tenemos que hablar siempre de Sancor con malas noticias. Bueno, algo interesante, y ahora pasamos a tu tema, lo que se ha dado fue el desarme de lo que es la industria láctea en la provincia de Buenos Aires y un poquito el rearmado en la provincia de Santa Fe, que consolidó con un poquito más de esfuerzo y una estrategia un poquito más campera, una industria que hoy ya es fuerte, ¿no? Es fuerte en queso, es fuerte en leche en polvo, es muy fuerte en leche fresca, ¿no? Y es un tema también para hablar. Provincia de Buenos Aires retrocedió. Mirá, Sigamos. Bueno, tema climático, Sí. muy importante lo que se viene. Venimos de tener excesos hídricos, hemos hablado ya en los programas anteriores de lo que ha pasado en el norte de la provincia de Buenos Aires, noreste, noroeste, todas zonas con exceso hídrico. Volvió a llover en zonas donde ya había exceso hídrico, con lo cual se siguió demorando la cosecha de maíz y de soja en esas regiones. Esta vez llovió todavía un poco más arriba, en Vera tuvimos una situación muy crítica en la semana que acaba de pasar, con máximos de 400 milímetros en 6 horas, es una locura. Y aparte, sí, y aparte con una disparidad tremenda, porque por ahí a 50, 60 kilómetros de Vera tenía zonas donde no había caído nada, más que 30, 40 milímetros, exactamente. Entonces hay que tener muy en cuenta ese punto. Otro tema, las heladas que se vienen, que arrancaron ya arrancaron lugares, sí. Y que van a profundizarse seguramente en las próximas semanas. Y acá hay un punto importante, este exceso hídrico, dos cositas para terminar este tema. El exceso hídrico te va a generar o te puede generar, no va a ser determinante en el número nacional, pero claramente te complica cuando te pega, como decimos siempre, y puede haber pérdida en soja, en cuanto a calidad, por supuesto también en maíz, y en el norte de Santa Fe, que es una zona súper castigada por cuestiones climáticas, vas a tener problemas también en el algodón, porque cuanto más tiempo tenés el agua, más se debilita, más se deteriora la fibra. Sí, sí, la fibra. Así que tenés pérdida de calidad. Así que ese tema me parece clave seguirlo. Y lo que le importa al país, lo que le importa al Ministerio de Economía, cuándo se van estas lluvias, porque después de estas lluvias recién tenés piso para poder entrar y para poder seguir avanzando en la campaña. Así que los dólares, en todo caso, de esta soja que tenemos que terminar de levantar, va a haber que esperar un poquito más, por lo menos a que pase este tiempo de lluvias que ha llegado y que vino muy bien para la fina, o un poco la ha demorado, pero la verdad que siempre que viene el agua, nosotros lo agradecemos. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué ha pasado con la carne? Tenemos ahí un tema, ahí dando vueltas de carne. A ver, ¿qué me pueden contar al respecto? Bueno, de carnes, dos novedades un poco vienen por un lado, le voy a dejar una a Daniel, pero arranco yo con la otra, que es las importaciones de Brasil que han empezado a aparecer. Con este nivel de tipo de cambio y apertura, las importaciones en general de alimentos han empezado a aparecer y a mucha gente le han llamado la atención. Hemos visto mucho en redes fotos de fideos de Albania bueno, lácteos hace rato que venimos viendo lácteos uruguayos, algún lácteo brasilero. Las carnes porcina en general, las bondiolas principalmente, los carrés brasileros también desde hace un tiempo. Y va tomando fuerza también la importación de carne vacuna. Es que Brasil, nosotros hace Qué un papa mes, para Brasil, ¿eh? Hace un mes, más ¿No? o menos, cuando hablamos de la situación sanitaria de la región, explicamos que era inminente la designación por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal de que Brasil iba a ser un país libre de aftosa sin vacunación. De hecho, en ese mismo momento, prácticamente habrá pasado una semana, Lula, qué bien que hizo en subirse un avión, se fue al sudeste asiático, se fue a Japón y empezó a vender la carne brasilera como hay que hacer, porque lo que tenés que hacer es acá aumentar las exportaciones, lo hablamos con Marcelo Elizondo la semana pasada, acá tenés que incrementar la productividad y exportarla. Bueno, Lula se subió a un avión, apenas supo lo de Brasil, hace un mes, y se subió al avión y fue a venderle a los japoneses que compran cortes de muy buena calidad, a muy buen precio, y compran cortes de países que tienen su sistema de libre de aftosa sin vacunación. Bueno, Brasil ahora ya tiene esa designación de manera oficial y ahí se abre esa otra incógnita que planteaba David, porque si nosotros tenemos una zona sin vacunación, como es la región sur, al sur del río Colorado, bueno, tranquilamente a partir de ahora puede empezar a entrar carne de Brasil de manera legal,
sea, hasta ahora, hasta antes era ilegal Sí. que ingresara. O era polémico, por lo menos. Ahora, porque decime violaba dónde está la sanidad. coherencia que vos tengas un país donde tenés, le puedo errar por algunos puntos, ¿no? El 95% de la ganadería por encima de la barrera sanitaria del sur. Por debajo está el 5%. No se puede trasladar hacienda, ni venta, ni compra, ni nada. Y ahora, con esta legislación nueva, vos vas a poder ingresar carnes de Brasil, que hoy tiene un estatus de libre de aftosa, sin vacunación. Yo creo que son encerronas en las que ha quedado la Argentina después de muchos años de regulaciones y de ir poniendo traba contra traba contra traba. Sí. Porque en realidad nosotros nos quedamos en esas trabas, pero no desarrollamos lo que teníamos que desarrollar. ¿Qué pasa si vos hubieras tenido maíz en la Patagonia y hubieras desarrollado el riego y hoy tenías maíz y forraje barato para ponerle a los ganaderos del sur de la Argentina y le dabas además un poco más de flexibilidad para que haya más gente, más población, más consumo en esa región, y eso funcionaba distinto? No terminarías pagando un asado de 20.000 pesos como sí se ha mencionado en las redes sociales, probablemente tendrías un asado mucho más económico, porque obvio que es caro alimentar a un animal en el sur si vos tenés que traer el flete desde el norte de la Argentina con maíz o con pasto o con forraje, obvio. Sí, claro. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver ese problema? Y a veces cuando empezás a eliminar regulaciones te terminan pasando estas cosas. Después es el huevo o la gallina. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que otra vez se logre un sistema donde, bueno, se produzca maíz, ¿no? O cortamos con la regulación y vamos a ver si podemos normalizar esta situación de alguna manera? Bueno, es todo discutible, todo discutible. Ahora, que estas cosas, que las regulaciones tienen que empezar a desaparecer, bueno, de eso no hay duda. En el camino pueden pasar cosas y que hay que estar atento también es una realidad, tenés que estar atento. La idea no es perjudicar a los patagónicos, la idea es, en todo caso, al contrario, darle a esa región de la Argentina una vigorosidad que puede tener, con mayor productividad, con mayor eficiencia, con menos costos productivos. Necesitamos que haya más poblado en la Patagonia, no perjudicarla. Porque una de las razones de muchas regulaciones del sur tiene que ver también con dar cierto apoyo, subsidio, no sé, hay que ponerle el título que se quiera, pero la Patagonia, no sé ahora, pero hace muchísimos años atrás, era invivible, hoy ya no. Entonces, cuando vos estás con regulaciones de 50 años atrás, ¿viste? Se complica un poco la cuestión. Y obviamente hay muchos status quo que se están rompiendo con estas nuevas legislaciones. Pero también aparecen ciertas incoherencias que, bueno, ameritan un... Hay que atenderlas. Sí, hay que atenderlas. Hay que atenderlas, no queda otra. Antes de ir al Zoom que tenemos, cerrame con algo desde tu punto de vista con el tema de la carne. ¿Qué va a pasar con el tema de los precios, con el tema de la carne, con esto, la importación de Brasil? ¿Todavía nada? ¿Se va a ver? No, le va a poner algún límite a los precios locales, ¿no? Como ya le viene poniendo límite la importación de carne porcina, le pone límites a los precios de carne porcina, como son complementarios con la carne vacuna también, y la importación de carne vacuna, estamos hablando del resto del país, más allá de la Patagonia, es muy baja, algo así como 1.000 toneladas en 3 millones de toneladas que producimos por año, 1.000 toneladas por mes en 3 millones de producimos por año, pero se multiplicó por 5, pasó de 1.000 a 5.000, y esa tendencia creo que va a seguir pasando. No es malo. Uruguay exporta el 83% de su producción y al mismo tiempo importa, ¿no? Es ese juego que nos vamos a tener que ir acostumbrando con esta nueva regla de juegos de ser un país más abierto. Lo tenemos al Zoom, a ver si lo presento ya. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Vamos a charlar con Carlos Lanusse, investigador superior de CONICET y director fundador del CIBETAN, con destacada trayectoria en la investigación en el área de farmacoterapéutica veterinaria. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Es bueno siempre tener una oportunidad desde la ciencia, desde la academia, para poder tener con los medios de comunicación. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros realmente es un placer tenerte. Y empiezo preguntándote, ¿cuál es el posicionamiento de Argentina en el mundo en torno a los estándares de aprobación de fármacos, Carlos? Bueno, mirá, es un tema bastante debatido estos días y antes que nada te voy a decir que mi opinión va a ser absolutamente exenta de cualquier
interés comercial, no pertenezco ni a la Sí, industria claro. farmacéutica ni a las cámaras que nuclean los laboratorios, simplemente me he dedicado mi vida a la investigación científica en el campo de la farmacoterapéutica y toxicología veterinaria y puedo decir que Argentina justamente porque ha tenido un desarrollo de masa crítica de investigadores formados, de gente que se ha formado en las universidades públicas y que ha tenido, digamos, roce con el exterior, ha logrado tener la capacidad científico-tecnológica como para responder a estándares internacionales de los más elevados. En este caso, eso se refleja en que los laboratorios farmacéuticos argentinos han podido cumplir con los requisitos que exigen otros países para la exportación de productos farmacéuticos, a lo largo de muchos años, y también se refleja en que nosotros, desde los entes oficiales, como un instituto del CONICET, como es el CIBETAN, donde yo trabajo, Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, y muchos otros, hemos desarrollado tecnología que ha sido utilizada por la industria farmacéutica del mundo entero para aprobar sus productos y registros en la FDA o en la EMA o en cualquier otro país. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos en Argentina la masa crítica suficiente y el desarrollo como para poder seguir pretendiendo tener estándares elevados en cuanto a la importancia que tiene productos seguros de calidad y que tengan impacto en la sanidad, sanidad y producción animal. Carlos, en cuanto a las equivalencias de registro, ¿no? Algo que Argentina está comenzando a vivir en primera persona, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Y contanos sobre si existen o no existen riesgos al respecto. Sí, la pregunta es muy buena. Primero que nada, debemos decir esto. Yo quiero separar las cosas. Argentina ha tenido una tradición de una exigencia del registro de productos biológicos y farmacológicos veterinarios de los más elevados estándares mundiales. Conozco el mundo entero. Conozco el mundo entero en el marco regulatorio de mi disciplina, la farmacoterapéutica, y puedo decir que a lo largo de los años Argentina ha sido distinguido por ser un país que tiene estándares equivalentes a los países más desarrollados. Eso es un orgullo, ha sido un orgullo nacional y me parece que no debemos no debemos perderlo. Esto no quiere decir que esta normativa, yo no conozco la normativa en detalle, pero esto de la posibilidad de que haya equivalencias para que productos veterinarios que hayan sido aprobados en otros países puedan entrar al país, digamos, esta equivalencia no sería mal vista en la medida que se pueda constatar, se puede hacer alguna constatación científica de que lo que se estaría aprobando para uso como equivalente a otros productos farmacéuticos realmente lo es. O sea, ¿cuál es el punto acá? Es la relación entre calidad, eficacia e inocuidad del producto farmacéutico que se vaya a someter a ese fast track, a esa aprobación rápida. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que los riesgos más importantes están en que cada país tiene marcos regulatorios a veces diferentes para la aprobación de fármacos de uso veterinario. Entonces yo puedo dar muchos ejemplos. Yo he trabajado a lo largo de muchos años en el campo del control de los parásitos, digamos, generando investigación científica para evitar que los parásitos se hagan resistentes, para tratar de optimizar el tratamiento. Entonces, la incorporación de productos farmacéuticos que hayan sido aprobados en otros países, evaluados bajo otras condiciones diferentes a las nuestras, con otras cepas, con otras dosis, con otras formulaciones, puede tener riesgos. Esos riesgos pueden estar, primero, en fallas terapéuticas, segundo, pueden estar riesgos en cuanto a la inocuidad, eso es lo que tiene que ver con los residuos medicamentosos. Inocuidad significa que podamos estar no cumpliendo con los estándares para que nuestra población consuma carne o leche, huevo seguro, o para lo que vayamos a exportar puede tener un impacto en una detección de un residuo por encima de los límites permitidos en algún mercado que querramos exportar. Riesgos hay muchos, las cosas se pueden hacer bien y yo creo que Argentina tiene la posibilidad de, con esta normativa de equivalencia, someter eso a alguna constatación, es decir, alguna medida complementaria que le agregue certidumbre al proceso de aprobación de un registro externo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, clarísimo, Carlos, y te agradezco este paso por Aire de Campo. Buen fin de semana para vos y tu familia. Muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que nosotros tenemos muchas cosas bien hechas en Argentina y yo creo que lo que sí me parece que es importante una reflexión, es decir, Por el favor. país cuenta con científicos con masa crítica en las universidades, en el CONICET, en el INTA mismo, como para poder asesorar al servicio de registro, al SENASA, y la verdad que estaríamos gustosos de ser consultados en campos donde tenemos una expertise científica de altísimo vuelo y que a veces realmente no tenemos la comunicación
innovación interna que sería deseable. Así que quedo a disposición de eso, porque creo que todo esto tiene una buena intención, pero seguramente tenemos que dar un paso más para que esa buena intención se transforme en algo que sea seguro y podamos mantener nuestro estatus sanitario en todos los campos. Gracias, Carlos. Ahí lo Muchísimas escuchabas a Carlos Lanusse, investigador superior del CONICET. Te cuento que este año el Congreso Internacional de Maíz se realiza en Rosario, Santa Fe, 27 y 28 de agosto. Más de 100 oradores nacionales e internacionales, mucha innovación, muchas herramientas, todo lo que necesitas saber sobre el cultivo. Una cita clave para potenciar tu próxima campaña. Pausa, ya venimos. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Recordá que podés encontrarnos en todas las redes sociales de la TV Pública y de @lapasteleraagro. Buen día y bienvenido a Aire de Campo, Marcelo Torres, presidente de APRESID. Gracias por estar acá. Bueno, buen día Joaquín, gracias por invitarme. Es un placer tenerte por todo lo que representa APRESID. Y arranco con eso, ¿no? Contale a la gente qué es APRESID, a qué se dedica, por qué existe APRESID. Bueno, dale. Es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. APRESID nació a fines de los 80 con un grupo de productores que estaban en el campo preocupados porque sus campos, en sur de Córdoba, con problema de erosión hídrica, sí, ocasionado por la pendiente, llovía, suelo con labranza, se obturaban los poros, dejaba de infiltrar, el agua empezaba a arrastrar toda la capa superior del suelo hacia el bajo, hacia zanjas, se llaman cárcavas de erosión laminar, y dijeron, bueno, tenemos que solucionar esto. Para solucionarlo, lo que encontraron es una técnica que ya existía en Estados Unidos, que es dejar de labrar, sembrar directamente, que es como si fuera el bosque, ¿viste? Donde vos metés la semilla en los restos de cultivo anterior, ¿no? Como cae la semilla de un bosque, que cae entre la brosa. Bueno, acá vos usabas el rastrojo, que es el resto de cultivo anterior, como protección del cultivo, del suelo en este caso, perdón, y metías la semilla ahí, abrías un surco, lo volvías a cerrar y eso evitaba la erosión hídrica. O sea que APRESID es hija directa de la naturaleza misma. Exactamente. Mirá vos. Y ahí, cuando nosotros empezamos a adoptar estos modelos, no teníamos el conocimiento pleno para hacerlo, no teníamos la tecnología, las sembradoras no estaban adaptadas a todos los tipos de suelo que tenemos, todos los volúmenes de rastrojo que tenemos en todo el país, ¿no? Zonas más frías, con más rastrojo, porque se descomponen menos, suelas semiáridas, campos más arenosos, más arcillosos. Tuvimos que trabajar con las sembradoras, el ecosistema que hay genial de fabricantes de sembradoras de siembra directa en Argentina. Primero trajimos máquina brasilera, después empezamos a adaptar los modelos, los trenes de siembra, las cuchillas, el barrastrojo a las distintas zonas. Entonces es un trabajo colaborativo, ¿no? Donde el productor, con un problema real, en su escenario real, que es el campo, trabajó junto con técnicos de INTA y con los fabricantes de maquinaria agrícola para escalar este modelo. Y hoy la agricultura mundial está yendo a estos modelos, labrar menos el suelo. Te contaba, solucionamos el tema de erosión hídrica, el tema de impacto de gota en los suelos, de proteger el suelo, pero empezaron a aparecer otros problemas, maleza resistente a glifosato, compactación. ¿Cómo hacíamos para solucionar estos otros desafíos sin salir del sistema? Empezando a hacer rotaciones de cultivo de invierno, de verano, haciendo cultivos de servicio, que son cultivos que hacemos entre los cultivos de cosecha. Entonces mantenemos el campo verde y vivo la mayor cantidad de tiempo posible. De esa manera controlamos maleza, descompactamos el suelo con las raíces, alimentamos el microbioma y es esto, una evolución permanente. En esto Argentina es líder mundial y tenemos una gran oportunidad porque, como te digo, el mundo en este escenario donde el consumidor está cada vez más orientado a ver la huella ambiental de lo que consume, claro, el que puede elegir lo que consume, ¿no? Y los mercados, bueno, dejar de labrar el suelo, empezar a tener el campo más verde y vivo, son todos atributos que nos bajan la huella hídrica, la huella de carbono, el impacto de los fitosanitarios. O sea que somos líderes en una agricultura que el mundo necesita migrar para ese lado. Ahora, lo que es agricultura, ¿no?, que va hacia ese lado, agricultura regenerativa, más sustentabilidad, más sostenibilidad, ¿qué importancia le da APRESID a eso? ¿Cuánto levanta esa bandera? Muchísimo, porque la verdad que el desafío que tiene la humanidad es a producir el 40% más de alimentos para 2050, pero impactando menos en el ambiente. Y eso es un desafío gigantesco y muy complejo, donde necesitas que primero que el productor esté inserto y en el medio, en el epicentro de los procesos de innovación.
Porque lo que ocurre ahora es que el mundo finalmente, cuando tomó conciencia después de la invasión de Rusia y Ucrania, de la fragilidad del balance de alimentos, de oferta y demanda de alimentos, oferta y demanda de energías, que hay que ir a modelos que tengan alto nivel de productividad, pero también están pidiéndole a la agricultura que impacte menos en el ambiente. Bueno, estos modelos son los modelos que nos van a ayudar a eso, pero tenemos que tener indicadores duros, consensuados con la industria, consensuados con el productor, sí, con el productor, consensuados con el consumidor y, como te digo, el productor traccionando. Cuando nosotros viajamos y nos preguntan mucho de esto, y te hablo de productores de Inglaterra, de Italia, que también tiene problemas de rastrojo, problemas de anegamiento para ir a siembra directa, nosotros no creemos que la solución sea darle una cátedra magistral de cómo tienen que hacerlo, sino que creen estos grupos de productores y que con la ciencia trabajan en el campo. Lo que podemos es transmitir nuestra experiencia sobre la metodología de trabajo y la creación de estos modelos interactivos de innovación. ¿Qué te pide el socio de APRESID? ¿De qué van a hablar en este próximo congreso que falta poquito? ¿Qué nuevo vamos a descubrir en esta reunión de APRESID, que es una de las reuniones más importantes del calendario, sin dudas? Primero, como regional a esta altura, ¿no? Sí, regional. Sí, como en la vida, ¿viste? Se te cruzan objetivos de corto plazo, de mediano, de largo. Vamos a hablar un poco de todo eso, ¿no? Los grupos regionales son muy fuertes, hay 40 grupos en todo el país, más las regionales, que son productores que trabajan en temáticas específicas, trabajando casi 10 millones de hectáreas, ¿no? Cambiando información productiva sobre los paquetes tecnológicos que usamos, las tecnologías de procesos, vamos a hablar mucho de eso en el Congreso. También vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo demostramos que estos modelos que están basados en siembra directa y en la intensificación de la secuencia, mantener el campo verde, son modelos sustentables, que tienen buena productividad, buena rentabilidad, estabilidad y también mejores indicadores. Pero para eso tenemos que trabajar con la industria. Vamos también a convocar a la industria de alguna manera para consensuar los indicadores en los que nos vamos a apoyar. También una expansión, como yo decía, más horizontal que tiene que ver con otros países. Por ejemplo, hay asociaciones de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, que conforman una confederación, que nosotros tenemos la presidencia. Estamos trabajando en dinámica de carbono 1 metro, en suelos pristinos, en suelos con labranza y en suelos con directa. O sea que tenemos que empezar a trabajar más en red, extender a las ACTEC, las tecnologías digitales, cada vez más compleja. La red que yo te relaté y termino acá, donde estaba el productor, el técnico del INTA, el fabricante de maquinaria agrícola. Ahora hay que tener que meter los consumidores, la industria, las tecnologías digitales, seguir creando eso. Dani. Marcelo, ¿cuánto han avanzado en certificaciones? Es decir, los productores que utilizan siembra directa, ¿cuánto han avanzado en certificar que la utilizan, en comprobar lo que lo hacen? Y en todas estas cuestiones de sustentabilidad y temas medioambientales en los que vos recién hiciste varias menciones, ¿cuánto también han avanzado en esa certificación, que es lo que básicamente pide, por ejemplo, un mercado en Europa? Es una excelente pregunta y no avanzamos lo necesario. La certificación nuestra de base es una certificación de procesos. Yo digo, bueno, viene una pulverizadora a mi campo, veo que la máquina esté verificada, que tenga la receta agronómica, cómo hago con los envases, perforado, triple lavado, los llevo al... Eso es lo que tenemos nosotros. Lo que está migrando el mercado, y muchos lo están haciendo, exportadores, industria, a una certificación de producto. Es decir, mi producto, mi maíz, mi carne, mi soja, tiene estos indicadores y estamos avanzando fuertemente en eso. Indicadores de triple impacto. ¿Está hecho en siembra directa? ¿Está hecho con rotaciones? ¿Tengo la secuencia intensificada? ¿Qué modelo productivo tengo? ¿Qué indicadores tengo de impacto? ¿Qué huella hídrica tengo? ¿Qué huella de carbono? ¿Qué EIQ, que es el impacto de los agroquímicos, tengo? Y después indicadores sociales. La gente cómo está respecto a la relación laboral, está capacitada, esa empresa interactúa con su comunidad. Estamos migrando a un modelo de certificaciones más de producto y con indicadores de triple impacto. Y ahí va el mercado y estamos cambiando fuertemente eso. Este año lanzamos una nueva certificación, sin dejar la anterior, que se llama Ambiente Regenerativo Certificado, que justamente es esto. ¿Qué huella ambiental, social y productiva tienen nuestros granos, nuestra carne, nuestros biocombustibles? Marcelo, la última. Como presidente de APRESID, sí, pero más como argentino, como marplatense adoptado, tierras de mucha producción, nada de sencillo el Mar del Plata, ¿no? ¿En qué tiene que ponerle foco el productor?
¿Qué oportunidades nos estamos perdiendo o si hay algo que te preocupa de sobremanera? Bueno, Argentina, yo escuchaba un poco lo que estaban comentando antes, lideró un poco la agricultura de la región, un poco la adopción de directa, la biotecnología, fue innovador y yo creo que tenemos que volver a tener un país, digamos, con un rumbo claro, tenemos que poder mirar a largo plazo, tenemos que gestionar estos modelos interactivos que dije y también una articulación público-privada inteligente y de calidad. No quiere decir subsidios, no quiere decir tasas subsidiadas, sino salgamos a comernos un poco el mundo, ¿no? Salgamos a capturar mercado con los atributos de nuestro sistema productivo. Entiendo la tensión que hay entre el consumidor y cómo se produce lo que hacemos y también el uso político de la agenda 2030 que tanto criticamos. Entiendo eso, lo puedo entender y estoy de acuerdo que muchos países lo usan como barrera paraarancelaria, pero me parece que Argentina tiene una oportunidad. La ganadería base pastoril, la agricultura base en siembra directa, redes de agricultores, ganaderos, contratistas y asesores jóvenes de altísimo nivel. No existe en el mundo tanto joven trabajando en el agro. Estas redes profesionales de contratistas, vuelvo a decir, de asesores jóvenes, de empresarios, porque el productor argentino que llegó hasta acá resiliente sabe de agronomía, de economía, de recursos humanos. Yo creo que tenemos que aprovechar estas redes, conectarlas, volver a ser líderes, crecer en producción, crecer en agregado de valor y liderar. La verdad que Argentina tiene todo para liderar la agricultura y la ganadería mundial. Pero bueno, tenemos que tener una estrategia clara. Ustedes nombraban Brasil, yo y termino acá también, Brasil, Paraguay, uno ve a veces gobiernos que están en las antípodas, pero marcan un rumbo en la proa, yo que soy marplatense, y lo pueden torcer 2-3 grados a estribor, 2-3 grados a babor, pero van para allá, y eso tenemos que tener nosotros. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Placer. Bueno, no sé qué te pasa a vos, pero todos los sábados cuando termino esta entrevista me doy cuenta que en Argentina siempre seguimos teniendo grandes oportunidades. Ya venimos. Tercer y último bloque de Aire de Campo, todos los sábados por la TV Pública, de 9 a 10 de la mañana. Sacamos filo a la información. Ahora en un ratito vas a entender por qué. Miazo, todo suyo. Voy a arrancar con un Sí. ¿sabías qué? A ver. Cuando vas a una estación de servicio a cargar nafta, el 12% de la nafta que estás cargando, o sea, si cargas 100 litros, Sí. 12 litros. son bioetanol. Si cargas 100 litros, lo que vas a tener que tener es mucha plata. Sí, son como Sí. 2 tanques normales más o menos, ¿no? Pero para ponerlo en el otro término, 12% de Sí. la nafta que todos nosotros cargamos en una estación de servicio es bioetanol, del cual en Argentina hoy viene la mitad de caña de azúcar, Sí. provincias del NOA, y la otra mitad de maíz, principalmente región centro, Combustible principalmente vegetal. Córdoba. Exactamente, Ajá. es un alcohol Sí. hecho a partir de la fermentación del azúcar y del maíz. El 12% del combustible que cargamos tiene este corte de biocombustibles. Exactamente. Y quien no esté mirando y haya viajado en auto a Brasil este verano, Sí. cuando cargó nafta en Brasil, cargó 27% de bioetanol, porque Brasil, y acá lo vemos en la placa, Mirá. tiene un corte del 27%. Así que cualquier persona que haya ido en auto a Brasil durante este verano y cargó nafta, cargó con 27%, que es el corte obligatorio. Placa ideal, poco dato, muy claro, dibujito, bandera. Bien, buena semana ha tenido Miazo. Y bueno, hay días que tengo tiempo de armar una. Repasemos. Aprilia ha dejado de sacarse selfie, nos está escuchando y ahora se ríe. No, ojo, que estoy en todo. La hizo en el avión, me dijo. Claro, hoy particularmente La hizo en el avión. estamos en todo. Lo hizo en el avión. Bien. Bueno, No, entonces, primero, desmenucemos esto. Sí. ese dato de corte. Argentina tiene un corte del 12%, significa esa mezcla es del 12%, Brasil tiene del 27% y Estados Unidos del 10%. Estados Unidos lo hace en base a maíz, Brasil también igual que Argentina, parte en base a azúcar, porque Brasil es un gran productor de caña de azúcar, Sí, claro. y parte en base a maíz. ¿Cuánto maíz del que produce cada uno de los países usa para hacer bioetanol? En el caso de Argentina usa el 4% del maíz que producimos para producir bioetanol, Brasil usa el 13% y Estados Unidos el 36%. Es 36%. ¿Cuánta oportunidad tenemos? Pero escuchate una, el 36% de Estados Unidos es más de 2 veces toda la producción de Argentina. O sea, Sí. usa 2 producciones y pico de Argentina para producir bioetanol. ¿Todo esto a qué viene?
que es lo que me olvidé de decirte porque arranqué Sí, con él. a ¿Sabías ver. qué? Es que en el Congreso de Maizar, justamente, en un panel, el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz dijo que si el corte se lleva del 12 al 15, es decir, 3 puntos, las empresas hoy tienen proyectadas de inversión por 500 millones de dólares. ¿Quién está ahí, Manuel Ron? Claro, Manuel Ron es parte, de Ok. hecho, de él le saqué lo de los Patrick Adam. de quienes viajaron, y Patrick Adam es el Ok. director ejecutivo que comentó esto. ¿Por qué? Porque si bien yo te decía, este 12 es 6 caña, 6 maíz, Sí. los 3 vendrían principalmente de maíz porque caña ya no tiene mucha más capacidad para seguir incrementando producción. Entonces, en el caso del maíz, se incrementaría un 50%. Y Autos Flex. ese es otro tema. Qué polémica porque- tenemos ahí, ¿eh? Porque también está en discusión la nueva ley de biocombustibles, que también entra biodiesel, que no hablamos en este caso, que el corte en el gasoil es del 10%, pero también entra el tema de los autoflex. En Brasil, vos podés comprar un auto que le podés echar 100% bioetanol. O 100% combustible sin biocombustible. Exactamente, es flexible, por eso se Exacto. llama motores flex. Sí. Acá en Argentina no. Sí se banca el 27% cuando viajas a Brasil, pero no se banca un 100% Sí. el motor por la configuración del motor, tema que me excede Pero, totalmente. a ver si sabes qué voy a decir, pero los autos Flex que usan en Brasil están producidos en la provincia de Córdoba, Argentina. Exactamente, en la fábrica de, O sea, de motores de Córdoba Ahora cuando vayamos te unís al tema, Dani. se exportan hacia Brasil motores flex. Todo lo que produce Flex Argentina se exporta, se hace en Córdoba y se exporta a Brasil. Así que si estos datos, los primeros 2 datos, a vos te inspiran a tener a ver oportunidades, bueno, se puede hacer tranquilamente con la tercera línea, ¿no? Sí, por eso puse la tercera línea. ¿Cuántos autos tiene Brasil hoy flex? 30 millones de autos. Estados Unidos, que si bien tiene un corte del 10, en muchos estados que son productores de Sí. maíz y de bioetanol, hay cortes de hasta el 85%, surtidores que entregan hasta un corte del 85%. Y en Brasil, en Estados Unidos hay 20 millones de autos flex. En Argentina, 0. Puede haber algunos porque hay alguna flota privada como para demostrar que Sí. funciona. Pero ¿a qué voy con esto? En lugares, por ejemplo, Río Cuarto, Sí. Alejandro Roca, Villa María, todos lugares de Córdoba que producen etanol. Avisó que iba a nombrarlos, ¿no? Sería... Usted avisó que iba a Sí, nombrarlos. sí, para como los cuarteteros, ¿viste? Exacto. Empiezan a nombrar todos los pueblos por la zona que andan. No, pero lo que digo básicamente, tiene lógica que vos tengas un surtidor. Si se produce ahí, te evitas toda una cadena logística, etcétera, y es mucho más barato que puedas cargar 100% etanol. Así que eso también está en discusión con el nuevo proyecto de ley que se está empezando a discutir. ¿Me acompaña? Vamos para allá. Dani, querido, 12-4-0. ¿Cuál es tu resumen de esa placa de Miazo? Que tenemos una gran oportunidad Tremenda. y hay que recordar que acá hubo algunos políticos que estuvieron haciendo mucho lobby para un determinado sector petrolero y dejaron muy de lado esta oportunidad que tiene la Argentina. Muy de lado, muy de lado. Bronca te da. Yo cuando miro eso me da mucha bronca porque la fábrica que está en Córdoba la recorrí, la conozco perfectamente y los autos se hacen ahí. Vos decís, este lo saco acá y le pongo... No, este se va a Brasil y ahí es donde hacen las cosas bien y acá no, y estamos a un paso. Y lo que te da eso es bronca. A mí yo veo todo eso y me da bronca. Como cuando vos terminás de hacer la entrevista y decís la oportunidad perdida. Bueno, ojalá Y que... tratamos de hacerla con connotación positiva, ¿no? Sí, Viéndola. totalmente. Para que no dejemos pasar más oportunidades, para empezar a tomarlas. Todas esas cosas de las que hablamos. Bueno, me parece que vamos a hablar, Metal le voy a mecánica. pedir a Metal Mecánica, pero antes vamos a mira. hacer un paréntesis, no sé si la producción está enfocando, ahí lo tenemos esto, porque el Filo, él se pone a jugar enseguida rompiendo... No, pensé que era un regalo. Rompiendo toda la práctica, se pone a jugar. Nos mandan videos, nos escriben y nosotros levantamos el guante. Pero esto, Miazo, quédate quieto, lo vamos a ver en un minutito. Quédate con la intriga. Y posiblemente te lleves uno. Pero ahora vamos a hablar de Metal Mecánica. Bien, ahí se entusiasmó, ¿eh? Sí, pero Le cambió la cara. pero es un nene. Le cambió la cara. Es un nene. No. Es un nene. Le cambió la cara. Sin lugar a dudas. Pero ya estoy pensando en el asado que voy a No, cortar no, con eso. Había elegido uno. Ya te Al conoces. mediodía. Bueno, se viene Agroactiva dentro de Sí. muy poquito tiempo. Nosotros, a partir de ahora, Fierrera. te diré que casi que semana tras semana tenemos una parada técnica. Hola, chau, hola, chau. Sí. Se viene Agroactiva, Sí. una muestra importante que se hace todos los años en la provincia de Santa Fe, en la zona de Armstrong. Y ahí lo que vamos a ver otra vez, como dijiste vos, Fierrera, es el mundo de la maquinaria agrícola. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo llega ese sector de la maquinaria agrícola? Y llega bien en puntos
financieros. Acá por ahí David incluso puede aportar alguna cuestión porque tenés aparición de crédito y mucho crédito en dólares a una tasa muy atractiva. Esto, relevamiento danielaprile.com, digamos. No, o sea, pero- Asociados. y asociados. Creemos. Sí, Compramos exactamente. los relevamientos del señor Aprile, bueno, sin ahí dudas. tenés una buena oportunidad. ¿Qué es lo que les preocupa a todos los industriales hoy por hoy? Algo que hablamos acá, que hemos picado la pelota varias veces, pero nunca nos pusimos a jugar entre nosotros, que es el tema de la maquinaria usada, Sí. ¿no? Que hemos hecho Claramente. algún tipo de insinuación. Pero hay, claro, obvio, mucha preocupación en ese sentido, porque los industriales lo que ven es que cuando vos ingresás maquinaria usada, empezás a bajarle el precio a todo, y a veces cuando le bajás el precio a todo, también le bajás el precio en definitiva al capital que tenés instalado, a la propia empresa, porque lo que vendés vale más barato, baja el precio de absolutamente todo, incluso de tu propio capital, tus propias acciones. Y siempre es bueno producir. Siempre es bueno producir. ¿El punto cuál es? Que acá también tenés que hacerte la otra pregunta. Sí. Che, ¿no había gente que estaba ganando muchísima plata Gran pregunta. y que no había abusado un poco de esta situación? Y vos sabés que esto me lo pregunté también y encontré respuestas en otro ámbito, charlando con otros empresarios del sector agropecuario de muchos años, y ahí encontré la respuesta. ¿Sabés lo que me decían algunos? Porque acá es la Argentina el problema. ¿Desde qué punto de vista? De que cuando vos le preguntás, che, pero vos no habrá un par de años que hiciste más plata de la que por ahí... Era normal. Y lo que pasa que te dicen, si yo no la hacía, no me queda resto para los años malos. Que los hay, pero que muchas veces son impulsados por malas decisiones gubernamentales. Por eso digo que acá el problema es, evidentemente, parte de la historia de la Argentina, que ha hecho que en cada uno de nosotros como persona, pero fundamentalmente a cada uno de los empresarios, forjar una manera de hacer negocios X, determinada. No voy a decir que ni buena ni mala, voy a decir que en realidad Argentina. es la que supiste crear para sobrevivir, que probablemente te haya costado muchísimo. Estoy seguro que algún otro industrial me está mirando del otro lado y está diciendo, sí, bueno, alguna vez gané más, pero también me costó mucho sobrevivir, y eso es verdad. Bueno, hay otra Argentina. Es la discusión de los márgenes, ¿no? De márgenes empresariales que por ahí Exactamente. estaban diseñados para un momento de alta volatilidad y que Bueno, con ahí algo va. más de estabilidad deberían reducirse. Bueno. Es una discusión que no sé si se va a saldar, pero que existe. Pero es una Mira, linda discusión. no sé si se va a saldar ahora, pero creo que es un buen ejercicio poner en crisis ciertos temas. Yo, la verdad que particularmente, esto es una opinión personal y ahora vamos a ver un oficio que tiene que ver con esta opinión, ¿no? Soy de aquellos que piensan que desarrollar y producir tiene una lógica general, global, y después eso se va aplicando a ciertas regiones y de esas regiones a ciertos países. Y Argentina es muy particular. Pero Argentina, y se va a ver en Agroactiva la semana que viene, tiene un triángulo productivo muy virtuoso que está creado y sostenido socioeconómicamente hablando, tiene una red producido por la metalmecánica. Entonces, si el problema son las rentabilidades, bueno, posiblemente y probablemente haya que ajustarlas. Pero nunca traer una matriz de otro lugar donde cuando vos ves no hay industria, no hay empresa. Porque en estas semanas se habló mucho de Uruguay. Bueno, pero Uruguay tiene fábricas metalmecánicas y no. Y se habló mucho de Chile. ¿Y Chile tiene fábricas metalmecánicas? Y no. Y bueno, Argentina necesita fábricas, sí. ¿Son buenas? La mayoría son muy buenas. Algunas otras tendrán que ajustarse, sin lugar a dudas. Pero si bien yo puedo adherir a ese, bueno, como tengo años malos, necesito ganar mucho en años buenos, creo que si el gobierno, como lo está haciendo, acompaña a un país más ordenado, me parece que esas matrices de producción y desarrollo a nivel nacional se van a poner más normales, ¿no? Es lo que esperamos. Es lo que esperamos Porque aparte todos. viene la competitividad para la carne en la Patagonia, digo, viene la bondiola Bien, para la capital viene federal. la competencia, o sea, Vos le la hablás de carne, competencia. ve el cuchillo y le da hambre. Así que Eso. no es culpa de él, es culpa de nosotros que le damos... Bueno, entre otras cosas, Aire de Campo y la TV pública, sobre todo, recorre este país. Mirá este tape de este oficio que a mí particularmente me cala muy hondo, mirá. Mi nombre es Juan Cruz Barrera, soy de Don Cupué, provincia de Neuquén. Es un pueblo chico, bueno, que está creciendo mucho, muy rápido. Y yo trabajo en el matadero municipal y faenamos el animal para la vaca, para la carnicería.
2 veces por semana y después hago changas en el campo, trabajo por día en una estancia. Y me dedico a hacer soga, trabajo de soguero. Este oficio lo aprendí más que nada por un tío que veía que él lo hacía y a mí me gustaba y quería aprender, puse empeño en aprender y bueno. Primero, bueno, la materia prima que sería el cuero de potro. Por ahí muere algún animal en el campo y me lo venden o intercambiamos por algún trabajo, la gente del campo. Y yo lo trabajo, lo pelo, todo el proceso que lleva el cuero de potro. Ese sería el que uso para los tejidos, para las costuras. Y el de vaca es parecido, pero hay que sobar el cuero. Hay que cortar el cuero en tiras, lonjas que le llaman, pelar y sobar. Y a mí lo que más me encargan son fundas, tejidos de los cabos de los cuchillos, tejidos de rebenque. Un saludo para la gente del programa Aire de Campo, de acá de Loncopué, Neuquén. No, un saludo grande para vos, Juan Cruz, que por redes nos enviaste este video. Y yo voy a levantar uno primero, para decirte que este trabajo representa mucho para mucha gente, porque no es un negocio, tiene que ver con una idiosincrasia. Bueno, a este particularmente tiene un microfonito, me lo regaló un gran amigo, el padre de Ramón, mi último ahijado, porque ya no es mi amigo, es el padre de mi último ahijado. Así que, y después otros que traje a las apuradas, ¿no? Este cuchillo tiene más de 20 años, dice Pepe, de Pastel Pinasco, y este también lo hizo un gran amigo con un asta de ciervo, recuperado, no es que se la quitaron al ciervo, no, por supuesto, recuperado. Así que un abrazo grande a todos los sogueros. Bueno, vamos a seguir. Me pone bien esta sección de recorriendo el país. Bueno, y esta me divierte mucho. Bueno, perfecto, Sí. buenísimo. Y acá me están diciendo dos cosas, que hoy ha tenido un sábado muy picante Sí. y que hoy está muy elegante. Bueno, muchas gracias, me gusta. Tenemos 2 minutos para Vestirme ver bien. el cuádruplex. 30 segundos para cada uno de los Perfecto. puntos. Alimentos procesados. Para los que no saben bien qué son los alimentos que tienen algún tipo de proceso industrial. Sí. Lo menciono esto simplemente porque hay un dato que quiero dar, porque se hizo un estudio en Europa sobre los alimentos procesados que lo ve traspolar al resto del mundo. Sí. Como uno hace con los estudios de investigación en una muestra. El 86% de las personas consultadas no saben lo que es un producto procesado, y menos que es un ultraprocesado. Lo digo porque esta semana se celebró el Día Mundial de la Nutrición y es muy importante comer bien. Cuando vos no entiendas bien qué es lo que estás comiendo, no lo comas. Porque hay un trabajo muy interesante que está haciendo Estados Unidos, que es el epicentro donde peor se come en el mundo, para empezar a comer mejor. Porque se dieron cuenta que comer mal les sale muy caro. Si nos queda el último afuera, lo recuperamos, pero quedémonos Ningún 10 segundos problema. en el primero. Los ultraprocesados para la Exacto. nutrición actual no van. Exactamente. No van. Para nosotros que somos fit, ¿no? La carne no tiene ningún tipo de procesamiento. ¿Eh? El asadito. Así es. Bueno, Y ahí vamos. los términos cárnicos. Sí. Suiza lo logró con un tribunal de justicia, empezó a plantear, no usen la palabra carne si es vegano. Es fácil. Ni para bien ni para mal. No existe el pollo vegano, no existe la hamburguesa vegana, no existe la salchicha vegana, no existe nada que tenga que ver con la carne que sea vegano. No se usa la palabra. Es fácil. Lo hizo Suiza, lo hizo Estados Unidos en varios estados. En Nebraska están peleando con la FDA para que lo resuelva. Nebraska, Mucho poder. ganaderos por Ganadero excelencia. full, sí. Acá en la Argentina lo estamos intentando hacer con un proyecto de ley del IPCBA y la Fundación Barbechando. Así que ojalá que se pueda avanzar en eso para no confundir a la gente. Es una sección de ayuda hasta ahora, lo que va del camino. No, de hecho, perdón, tiene Sí. que ver con lo primero. Claro. Porque estás con un producto natural como la carne Sí, exacto. versus un procesado que trata de imitar con varios procesos productivos al medio. Exactamente. Riesgos de la gripe aviar en Brasil. Un dato muy importante. A Estados Unidos se le escapó la tortuga, porque empezó con problema de aves, no chequeó las vacas y terminó teniendo problemas en humanos. Brasil hoy por hoy está teniendo un problemón de gripe aviar, no va a testear a las vacas. En los últimos años, en el último año, se han detectado 67 casos de traspaso del H5N1, que es el virus de la gripe aviar en humanos. Qué desorden tiene Brasil, Murió. Una persona murió. Y no está resuelto qué se va a hacer con ese tema, ni se va a vacunar ni nada. Y lo último, en Europa, esto, mira,
Europa está replanteándose todo. La semana que viene vamos a hablar del tema Europa. Está replanteándose todo, volvieron las protestas. En Francia van a volver a usar un insecticida que lo habían prohibido. Se están dando cuenta de que se fueron de mambo con las regulaciones medioambientales que además tallan fuerte en la negociación con el Mercosur. La semana que viene vamos a hablar de eso. ¿Me lo prometés? Te lo prometo, te lo firmo. Gracias por toda la información. Buen fin de semana. Gracias. Señor Midazo, me debe un tema, queda para el próximo sábado. Bueno. Y a vos muchísimas gracias por habernos acompañado. Le dedicamos con un fuerte abrazo de este programa a toda la familia de Juanjo Moreno. Nos vemos el sábado próximo. Chau, chau.